en su regreso. Y bueno, tenemos en la línea telefónica al doctor Pablo Corona, médico cirujano. Buenos días, agradecemos que nos tome la llamada. Doctor, te saluda Stephanie Sean y Raúl, ¿cómo está? Gracias, Stephanie. Raúl. ¿Qué tal, doctor? Tardes. Buenos días, perdón. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, pues, primero que nada queremos saber qué fue lo que pasó. ¿Fue el momento del impacto lo que causó, ahora sí que pues sucediera la lesión que terminó con su vida? ¿Fue el golpe? ¿Fue la posición? A ver, doctor, si nos puede explicar exactamente la lesión que en la cervical. Sí, mire, yo estoy ahorita en un congreso en Miami y el día de ayer, en una cena, un doctor tenía el video y fue que supe de la tragedia. La evidencia que se ve es de que el perro guayo le dan un golpe de patada en el pecho cuando él se estaba incorporando, entonces lo golpearon así descuidado. Entonces en ese momento pues el cuerpo lo tiene todo flojito. La columna cervical cuenta con 7 vértebras cervicales. La primera vértebra cervical se llama atlas y está fija al cerebro, al cráneo. Las otras vértebras son móviles. Con el golpe que tuvo se hizo como un impacto hacia atrás y hacia adelante y luego se va sobre las cuerdas y ahí todavía lo están moviendo, queriendo ver, pues pensaban que se quedó ahí atontado, que parte del show, y después lo empiezan a mover más. Entonces, desgraciadamente no se puede saber en qué momento fue el daño mayor que tuvo, el primer golpe o el golpe sobre las cuerdas. Entonces lo que hace es una denervación de la médula espinal. Denervación significa un corte, y como por ahí pasan todos los nervios, pasan los nervios que van del cerebro hacia el corazón, hacia los pulmones, y él tuvo un paro cardiorrespiratorio inmediato. Entonces, aún si hubieran dado la atención inmediata, que se había dado cuenta el referee o alguien más, sería imposible. Si lo hubieran sacado, tenían que haberlo intubado, o sea, sacarle de ese paro cardiorrespiratorio, pero hubiera quedado cuadrapléjico, o sea, hubiera quedado como vegetal, ya no se hubiera podido hacer absolutamente nada. Doctor, es una desgracia. Sí. Preguntarle, lo que usted nos sugiere es que sí es posible que la lesión se haya originado desde el momento mismo de la patada y probablemente después se haya agudizado o complicado por la caída y el golpe. Es correcto. Es como si usted estuviera en un coche y chocara de frente a 60 kilómetros por hora. El daño que se ocasiona al hacer el cuello hacia adelante y luego hacia atrás puede ocasionar la misma lesión, el mismo daño, o una caída de una altura de 12 metros. Entonces, pues prácticamente fue un daño neurológico en la médula cervical, en la médula espinal de la columna cervical, lo que ocasionó. Me comentan que el médico forense de Tijuana dijo que tuvo un daño de la vértebra cervical 1, 2 y 3. Entonces, pues fue una denervación. Ya ustedes han de ver cuando a los animales los matan para pasarlos ya al rastro, les dan un balazo en la nuca. Es como si es una denervación lo que hacen y el animal muere inmediatamente y sin dolor. Esta lesión es la que llamamos, perdóneme que lo interrumpe, esta lesión es la que llamamos desnucarse o murió desnucado. Sí, es correcto. Doctor, es correcto, pero si no lo hubieran movido, no se puede, no, es que la misma patada, el primer golpe que recibe, que lo toman desprevenido, en ese momento que se va para atrás, a lo mejor en ese instante pudo haber sido ya la lesión. Y además él cae a las cuerdas y también al moverse, al caer a las cuerdas para arriba y para abajo, está rebotando, la lesión se hizo más grande. Y entonces ahí quedó denervado, ahí murió instantáneamente. Ahí, bueno, todos pensaban que a lo mejor era show. Pues ahora sí que lo que hay que destacar es que patadas con esa fuerza suceden pues muy seguido en este deporte y en otros. En el boxeo yo he visto pues golpes mucho más fuertes, en el fútbol. Entonces ahora sí que pues fue el
lugar exacto donde pues no tenía que ser. Aquí lo que pasa, yo creo que lo que pasa es de que lo recibió el golpe desprevenido, porque uno cuando está luchando, está haciendo algún deporte extremo, se cuida, se pone uno tenso, pone la columna cervical y los brazos todos tensos, y entonces el daño que se puede ocasionar es de impacto menor. A él, como lo tomaron desprevenido, el golpe fue inmediato, el daño, la lesión pudo haber sido inmediata. Esa, más aparte, la caída y el estarse pues golpeando nuevamente ahí en las cuerdas, pudo haber ocasionado que el daño se hiciera más grande. Yo siento que fue porque fue desprevenido. Perfecto, doctor. Pues doctor Pablo Corona, médico cirujano, muchísimas gracias por habernos tomado esta llamada y aclarar nuestras dudas. Muchas gracias y buen día. Gracias. Gracias, doctor. Vértebra cervical 1, 2 y 3. Entonces, pues fue una denervación. Ya, ustedes han de ver cuando a los animales los matan para pasarlos ya al rastro, les dan un balazo en la nuca. Es como si es una denervación lo que hacen y el animal muere inmediatamente y sin dolor. Esta lesión es la que llamamos, perdóneme que lo interrumpe, esta lesión es la que llamamos desnucarse o murió desnucado. Sí, es correcto. Doctor, es correcto, pero si no lo hubieran movido, no se puede, no, es que la misma patada, el primer golpe que recibe, que lo toman desprevenido, en ese momento que se va para atrás, a lo mejor en mi tragedia, la evidencia que se ve es de que el perro guayo le dan un golpe de patada en el pecho cuando él se estaba incorporando, entonces lo golpearon así descuidado. Entonces en ese momento pues el cuerpo lo tiene todo flojito. La columna cervical cuenta con 7 vértebras cervicales. La primera vértebra cervical se llama atlas y está fija al cerebro, al cráneo. Las otras vértebras son móviles. Con el golpe que tuvo, se hizo como un impacto hacia atrás y hacia adelante, y luego se va sobre las cuerdas y ahí todavía lo están moviendo, queriendo ver, pues pensaban que se quedó ahí atontado, que parte del show, y después lo empiezan a mover más. Entonces, desgraciadamente no se puede saber en qué momento fue el daño mayor que tuvo, el primer golpe o el golpe sobre las cuerdas. Entonces lo que hace es una denervación de la médula espinal. Denervación significa un corte, y como por ahí pasan todos los nervios, pasan los nervios que van del cerebro hacia el corazón, hacia los pulmones, y él tuvo un paro cardiorrespiratorio inmediato. Entonces, pues aún si hubieran dado la atención inmediata que se había dado cuenta el referee o alguien más, pues sería imposible. Si lo hubieran sacado, tenían que haberlo intubado, o sea, sacarle de ese paro cardiorrespiratorio, pero hubiera quedado cuadrapléjico, o sea, hubiera quedado como vegetal. Ya no se hubiera podido hacer absolutamente. En su regreso, y bueno, tenemos en la línea telefónica al doctor Pablo Corona, médico cirujano. Buenos días, agradecemos que nos tome la llamada. Doctor, te saluda Stephanie Sean y Raúl, ¿cómo está? Gracias, Stephanie, Raúl. ¿Qué tal, doctor? Tardes. Buenos días, perdón. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, pues, primero que nada queremos saber qué fue lo que pasó. ¿Fue el momento del impacto lo que causó, ahora sí que pues sucediera la lesión que terminó con su vida? ¿Fue el golpe? ¿Fue la posición? A ver, doctor, si nos puede explicar exactamente la lesión que en la cervical. Sí, mire, yo estoy ahorita en un congreso en Miami, y el día de ayer en una cena un doctor tenía el video y fue que supe de la tratamentada. Doctor, es una desgracia. Sí. Preguntarle, lo que usted nos sugiere es que sí es posible que la lesión se haya originado desde el momento mismo de la patada y probablemente después se haya agudizado o complicado por la caída y el golpe. Es correcto. Es como si usted estuviera en un coche y chocara de frente a
60 kilómetros por hora, el daño que se ocasiona al hacer el cuello hacia adelante y luego hacia atrás puede ocasionar la misma lesión, el mismo daño, o una caída de una altura de 12 metros. Entonces, pues prácticamente fue un daño neurológico en la médula cervical, en la médula espinal de la columna cervical, lo que ocasionó. Me comentan que el médico forense de Tijuana dijo que tuvo un daño de la